Hola a todos. Bueno, vamos al quinto video donde vamos a terminar de explicar los asentamientos. Ya habíamos visto que en la NSR del 2010, pues en el título H, capítulo H48 estaban los asentamientos donde se define el asentamiento primario o inmediato, que son los que ocurren inmediatamente después de la construcción, y después vienen los asentamientos por consolidación, que son los que ocurren por desplazamiento del agua. Y después de eso podemos tener, con estos asentamientos por consolidación, también podemos tener asentamientos secundarios, que son los que ocurren a medida que se va asentando la estructura a través del tiempo, y los asentamientos totales cuando ya nosotros tenemos que podemos sumar los asentamientos primarios con los secundarios y poder decir cuál es el asentamiento total esperado para un lapso de tiempo grande, de 20, 30 años, 50, 100, o ya prácticamente el que se espera como total de la estructura. En la NSR del 98 pues trae unas fórmulas, esas fórmulas, algunas relacionadas con el índice de plasticidad, que no es otra cosa que el límite líquido menos el límite plástico. Y obviamente pues para mí pudo haber sido un error haber excluido estas fórmulas de la NSR del 98 y no dejarlas en el 2010. Igual a usted le sirven para hacer los cálculos y comparar los resultados con respecto a la norma. Es decir, la metodología y las fórmulas de cálculo no pierden vigencia. Lo que pudo haber perdido vigencia son los tipos de controles y los valores de los asentamientos que está evaluando la NSR10. Pero como tal, los métodos de cálculo sirven independiente de si están en el libro de la NSR del 98, en Braja MDAS o en cualquier otro libro, inclusive del ACI. Lo importante es revisarlos con respecto a la norma vigente. La consolidación secundaria pues es un fenómeno donde nosotros podemos decir que a través del tiempo la estructura se asienta. Entonces vamos a mirar que hay un edificio recién construido. Entonces esto tiene unos asentamientos hasta una zona donde se llega a la etapa 1 de la consolidación primaria, y aquí siguen otros asentamientos que son de consolidación secundaria. Pero también recuerden que esto puede sufrir una especie de consolidación donde también la liberación del agua, a medida que se asienta, se libera el agua, y al liberar el agua, ¿qué pasa? Va ocurriendo un asentamiento mayor hasta que llega a un punto donde ya esto tuvo su consolidación primaria, es decir, la máxima esperada, que es la inmediata, que es una de las máximas esperadas. Y después, a medida que pasa el tiempo, pues estos asentamientos, debido a incrementos de esfuerzo y a unos deltas de altura que van variando, pues obviamente se está presentando la etapa 2, que es la consolidación secundaria. Y después, cuando ya esto no tiene más que asentar, entonces ya viene la etapa 3, donde a través de los años que han pasado, pues dice uno ya está el asentamiento total. Entonces eso en la gráfica, recuerden, era más o menos así, ¿sí? Entonces por aquí decíamos que estaba la primaria, en este lapso estaba la secundaria, y a partir de acá, que ya no se asienta nada, estaba la tercera etapa. Pero ¿qué pasa? Resulta y acontece que esto puede ser en el primer año durante la construcción, aquí pueden haber pasado 10 años, aquí puede ir en 100 años o más, o en 50, lo que quieran, y de aquí para allá, pues tendiendo a infinito, la consolidación ya es prácticamente total. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, listo. Eh, la tixotropía pues es una recuperación en el tiempo de la resistencia, es decir, cuando usted tiene los asentamientos, pues puede pasar esto y puede pasar esto, que la primera etapa tiene una consolidación, si hizo un asentamiento, después en la segunda, por incrementos de esfuerzo, van a ver acá una especie
de consolidación secundaria que ya se asienta y como dije, ya después llega acá. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces pasa esto. Llega a este punto, supongamos que este punto, y ya se comprimió tanto que entonces recupera parte de la resistencia, llega a otro punto y vuelve y empieza a bajar. Y entonces va haciendo como esto, todo en este tramo. Entonces eso es la tixotropía, recupera la resistencia con el tiempo. ¿Por qué? Porque las partículas, recuerden que cuando hay liberación cuando hay carga, los enlaces que tienen las partículas entre sí, que se sueltan, pues van a irse estas partículas a buscar otros enlaces. ¿Por qué? Porque se está yendo el agua. Entonces estos enlaces se vuelven más cercanos y estos vacíos se van perdiendo. Y al perderse los vacíos hay más grado de compactación o de consolidación. Entonces eso es lo que pasa y por eso es que dice que es una recuperación de la resistencia. Es como un reacomodo de las partículas de suelo que se van cogiendo enlaces más fuertes. Entonces aquí lo que les explicaba, pues tienen unos enlaces, pero se van rompiendo. Entonces hay como tres niveles de ruptura. Esto es agua absorbida, esto está en portugués. Esta es una partícula del suelo en sí, todas estas rayitas. Estas de afuera son como el agua. Y esto negrito son los enlaces de los sólidos. Entonces, a medida que reciben carga este sistema, si recibe la carga, pues obviamente estos enlaces se rompen, se liberan partículas, estos vacíos se reacomodan y al reacomodarse en esos vacíos, pues obviamente se van como apretando y al estarse apretando, pues pueden aumentar un poco la resistencia, es donde recupera la resistencia. Después pasan a ser, al irse rompiendo, el fenómeno es que esto ya no es un enlace, no es un enlace, sino que ya es una película, como una película de enlace, no es un enlace sólido, se va rompiendo. Vuelvo acá por si de pronto se me fue la grabación, acá vuelvo aquí, este enlace se vuelve una película, se suelta, se reacomodan, estos vacíos se van perdiendo y al irse perdiendo los vacíos, pues esos enlaces que se llaman film bond o enlaces de película, o sea, películas de enlace muy pequeñas, así los llamó Terzaghi. Acá vemos esto en una idealización del amortiguador, pues cuando ya en la etapa primaria esto se comprime, este resorte se comprime y el agua está saliendo, pues el agua también va a generar, porque el agua no solamente se desplaza hacia arriba, se puede desplazar en cualquier dirección, puede afectar este amortiguador y estar liberando agua, ¿cierto? Y este amortiguador, entonces, una vez está comprimido este resorte, ya pasó la primera etapa, entonces viene y se mete a este amortiguador que es la segunda. Entonces, eso volviendo al tema, en la teoría es, el edificio se construye, se asienta, aquí supongamos, vamos a exagerar, ese acento está por acá, asentamiento primario. Y después de eso, como ya esta carga ya asentó acá, ya lo que queda es que con estos incrementos de esfuerzos, los delta sigma, van liberando las aguas, entonces esto va asentando con unos diferenciales de altura, va asentando, hasta que ya por allá en el tiempo ya esto no es capaz de asentar más, entonces estos incrementos de altura ya dejan de ser incrementos de altura y ya solamente sería el incremento del esfuerzo que se pueda medir más la presión vertical. Entonces vamos a mirarlo en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos T sub 0, pues recuerden que cuando usted termina de construir el edificio, usted lo primero que hace es con la topografía pasar los niveles, ¿sí? Pasar los niveles. Y usted puede decir que en T sub 0, que es donde ya terminó la construcción, tiene una lectura de un incremento de esfuerzos estimado con respecto al desplazamiento que es delta U. Que es la presión del incremento de la presión del agua, porque ya aquí está asentando, entonces ya asentamiento primario e inmediatamente empieza el secundario, porque ya aquí empieza esto a consolidarse
porque a medida que pasan los días, entonces si la gráfica es en el tiempo, pues aquí está 1, este sería el primer año, aquí está 10 años, y por aquí estaría 100 años, y por aquí ya infinito, que ya es donde tenemos la consolidación total. Entonces, lo que nos dice esto es, para explicar el gráfico del resorte, es que el delta sigma es el incremento total, este es el incremento en la fuerza del resorte, que para mí es el incremento gradual que recibe el suelo. Este es el incremento de la presión del agua, que se expande hacia los lados y también tiene un incremento de fuerza porque va saliendo, y el incremento del esfuerzo en el amortiguador. Entonces, entre T sub 0 y un lapso pequeño mayor que 0, pues para mí se cumple la primera etapa. Es decir, teniendo una lectura del incremento de esfuerzo más un incremento de la presión del agua y una carga vertical. Pero ya cuando esto pasa a ser demasiado tiempo, o sea, entramos en la etapa 2, miren que el delta U de la presión del agua se pierde porque ya se ha casi que movido, o sea, ya entre el asentamiento de la etapa 1 y el 2, esto ya tiene tanto asentamiento a través del tiempo, como vimos ahora, a través de este tiempo, entre 1 y 2, esta es la etapa 1, entonces ya esto ya prácticamente no considera los incrementos de la presión del agua porque son despreciables. Entonces, cuando ya esto se vuelve etapa 2, pues a medida que pasen los años, llega a 100 años o más, se tiende a infinito, prácticamente la presión también el incremento de presión en el amortiguador, que para mí es como el peso vertical del edificio, entonces esto se vuelve a que el incremento de los esfuerzos es el incremento del esfuerzo del resorte, que sería el incremento real que ha ocurrido durante el tiempo en el edificio o en la estructura pues que se ha sentado. Entonces esa es la explicación de esto, de una manera como más lógica para los que no entiendan muy bien el fenómeno del resorte, pues yo creo que así debe quedar un poquito más claro. Luego viene Garlanger en el 72, basado en el trabajo de Benjerun, sugiere calcular la relación de vacíos a través de la siguiente fórmula. Entonces resulta que dice que el C es la inclinación de la curva de compresión en el tramo sigma 0 a sigma C', C sub es la pendiente de la rama virgen, C alfa es la inclinación del trecho final de la curva E versus logaritmo de T. Entonces esto tiene dos gráficas, ya ahorita las miramos. Sigma prima C es el esfuerzo crítico de Benjerun. T sub 0 es el tiempo de T sub 100 es el tiempo de la consolidación primaria, y T es el tiempo de la consolidación después de la primaria. Recuerden que puede ser secundaria o puede ser la consolidación por el asentamiento a través de un lapso de tiempo. Entonces la fórmula es delta E, que es igual a C sub E, o sea, la inclinación de la curva de compresión, por sigma prima C, que es el esfuerzo crítico, sobre el esfuerzo inicial, más C sub C, que es la pendiente de la rama virgen, por el logaritmo del esfuerzo inicial, más el incremento del esfuerzo dividido el esfuerzo crítico, más C sub alfa por el logaritmo del tiempo del asentamiento primario, más el tiempo de la consolidación después de la primaria, sobre el tiempo de la consolidación primaria. Entonces, aquí lo podemos ver, esta es la grafiquita, pues aquí está la consolidación primaria, aquí está la pendiente del tramo virgen, aquí está el C sub alfa, y aquí en esta gráfica podemos ver que todo este tiempo es en la escala logarítmica. Aquí está el T sub 100, donde ya se consolidó la primaria. Entonces aquí podemos ver en un día hay un asentamiento, en un año. Entonces aquí están mostrando cómo ocurre a través de los años, está a los 100 años, está a los 1000 años, entonces las variaciones, y aquí como en cierta parte del tiempo empieza la consolidación secundaria y los incrementos del sigma, y van variando, y aquí está el tramo virgen, que sería este, y
eso es lo que nos explican con respecto, esta gráfica es con respecto al índice de vacíos y el esfuerzo efectivo, y esta escala es el tiempo con respecto al índice de vacíos. Entonces, por eso es que las dos gráficas se relacionan con el índice de vacíos, tanto el esfuerzo efectivo como el tiempo se relacionan. Claro, deben de estar dentro de la fórmula y se están relacionando porque a medida que incrementa el tiempo, puede haber un incremento de los esfuerzos, o también puede haber que en vez de incrementarse que no un remoldeo, sino una tixotropía, es decir, que usted viene y tiene un esfuerzo y ya se reacomodó tanto el suelo que cogió más resistencia a los esfuerzos y se vuelve y coge aquí y llegó a ese punto y se devolvió. ¿Y por qué se devolvió? Porque hubo una tixotropía, que se vino y volvió y cogió la resistencia a la carga, es decir, hubo un incremento de la capacidad de soporte en el suelo por el reacomodamiento de las partículas, a eso se refiere. Aquí tenemos valores de sesu alfa para el tipo de suelos, y aquí de acuerdo al grado de compresión secundaria, es decir, es como un grado de compresión que haya tenido el suelo. Entonces, si usted considera que es muy bajo, que es medio, que es alta o muy alta o extremadamente alta, pues utiliza estos valores, más o menos 0.04, más o menos 0.016. Y de acuerdo al tipo de suelo, en arcillas normalmente consolidadas, en suelos orgánicos o en sobreconsolidadas, pues están estos intervalos de valores para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces acá los asentamientos inmediatos, pues obviamente recuerden que esta relación L sobre B también aplica para cimentaciones circulares. Entonces, de acuerdo a la relación, usted viene, supongamos que es 2, entonces usted viene y de acuerdo al alfa que le dé, el alfa promedio que usted tenga, puede ser, esta sería la del alfa promedio, esta sería la del alfa normal igual a 1, y esta sería la del alfa R. Entonces, de acuerdo al alfa que usted haya calculado, viene y toma aquí un valor y lee el C sub S. Entonces, así se utiliza esta gráfica para hallar valores de C sub S. Muchos de estos coeficientes de asentamientos inmediatos y secundarios se pueden también leer de tablas sin necesidad de cálculo. La verdad, yo prefiero calcularlos cuando se pueda. Acá voy a hacerles un ejercicio de consolidación. Calcule la consolidación primaria y secundaria que ocurrirá a los 32 años, 50 y 100 años. Van a colocar un relleno sanitario, mírenlo acá, con un R de 20, o sea, un gamma, perdón, de 20 kilonewton, y dice que la altura es de 3, que el peso específico es de 20 kilonewton, aquí está, en una capa de arcilla de 4 metros de altura, aquí está, de espesor sobre roca sana, aquí vemos la roca sana o roca dura, firme, y las pruebas de consolidación en muestras de 2 centímetros de espesor tomadas del medio de la capa, o sea, a 2 metros de la arcilla, en toda la mitad del estrato. Y nos dicen que los datos son que el gamma de la arcilla es 15.83 kilonewton metro cúbico, la relación de vacíos iniciales es 1.58, el coeficiente de compresión es 0.18, C sub es 0.02, C sub alfa es 0.015, el tiempo de consolidación primaria es de 35 minutos y el sigma P de la carga, el incremento de la carga, es de 45 kilopascales. Entonces lo primero que hacemos es el cálculo del esfuerzo efectivo, que es en el estrato a todo el centro. Entonces es 15.83 por 2, nos da 31.66. El incremento es el peso que usted le puso al suelo, que es este relleno, es 20 por 3, 3 del estrato, 3 de altura, y nos da 60. Ahora, vamos a hallar el asentamiento primario, entonces aplicamos la fórmula. S sub P es igual a H sobre 1 más E sub 0 por C sub E por logaritmo del incremento del esfuerzo, digo el esfuerzo efectivo.
más E sub C, logaritmo de sigma 0 más delta sigma sobre sigma P sub A, que es el incremento de la carga. Entonces reemplazamos valores, decimos que 4 sobre 1 más 1.58, que es la relación de vacíos, por 0.02, que es el C sub E, por logaritmo de 45 y 31.66, 45 es el incremento de esfuerzos debido a la carga, más 0.18 por logaritmo de 31.66 más 60 y 45. Esto nos da 9.1 centímetros, o sea 91 milímetros. Ahora vamos a recordar que el volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos es igual a los vacíos. Entonces, continuemos. Con respecto a la relación de vacíos, pues obviamente la fórmula que les acabo de dar, decimos que el volumen total es igual al volumen de vacíos más volumen del sólido del suelo. Entonces, reemplazando, pues el volumen de vacíos es igual a E por B sub S. Entonces aquí decimos que el volumen total es igual a B sub S por 1 más E. Entonces aquí empieza a reflejarse pues los valores de dónde sale el 1 más E, pues prácticamente aquí lo estamos viendo. Y ahora hacemos una relación de igualdades donde el volumen inicial sobre los vacíos iniciales, sobre la relación 1 más E sub 0 debe ser igual al volumen final sobre la relación 1 más E final. Entonces, obviamente, pues el volumen es el área por la altura. El área pues de la muestra no debe cambiar, se cancela lado y lado, y nos queda por despejar 1 más la relación de vacíos primaria. Entonces despejamos y nos da que la relación de vacíos primaria, el E sub 100, es de 1.522. Ahora, este no es 0.084, es 0.09. Ahí se nos hizo una transcripción mala, pero este valor está bueno, ya lo chequeé. El tiempo de consolidación pues está dado por el índice o el coeficiente de consolidación C sub B por T sobre H de 2. Entonces simplemente acá tenemos que el del laboratorio debe ser igual al del campo, y decimos que 35 minutos sobre la altura, que era 2 sobre 2 en el medio, estos son centímetros en la muestra, es igual, debe ser igual en el tiempo, porque si es una muestra del mismo suelo, pues deberán de ser iguales, ¿cierto? Es igual al tiempo de la consolidación primaria sobre la altura del estrato, que son 400 centímetros al cuadrado. Entonces eso nos da que da 5.6 por 10 a la 6 minutos, porque esa relación está en minutos, listo, y eso nos da por un año, que son 365 días por 24 horas que tiene un día, por 60 minutos que tiene una hora, y nos da 10.66 años. Entonces, ahora vamos a mirar la consolidación secundaria en el tiempo. Entonces, aplicamos la fórmula, donde acá este T es el que va a variar, porque este T es el que va a ser para 32, para 50 y para 100 años. Entonces reemplazamos 400 menos 909, porque esta es la altura final, porque ya tiene un asentamiento primario, sobre 1 más 1.58 por 0.015 más el logaritmo de este T, que vamos a ver, lo vamos a reemplazar 1 a 1, dividido 10.66, que fue el tiempo de la consolidación primaria. Eso nos da que para 32 años es 1.084, para 50 es 1.52 y para 100 años es de 2.20. Entonces hacemos la tablita T en años, entonces decimos que la consolidación primaria o el asentamiento primario para todos va a ser igual, 9.1, pero lo secundario, que es lo que incrementa en el tiempo, este se incrementa 1.10, este 1.52 y este 2.20, y nos da que los asentamientos totales son los de esta columna. Entonces podemos medir
que la diferencia entre 0 y 32 años es de 1,10. ¿Por qué? Porque esto es igual, entonces solamente se incrementó 1,10 después de que ya teníamos la primaria, el asentamiento primario. Entre 32 y 50, punto 42. Entonces mire que a medida que pasa el tiempo, estos asentamientos pues pueden ser más bajitos, pero en este, entre 50 y 100, da punto 68. Aquí aumentó, pero un poquito. Y que entre 0 y 100 años, con respecto al asentamiento primario, solo se asentó 2,20 centímetros. Entonces, a medida que pasa el tiempo, pues ya los asentamientos van a ser muy menores. Entonces, eso es lo que nosotros debemos demostrar. Aquí vemos la consolidación secundaria, pues lo que les dije ahora era que esto estaba en función del tiempo. Entonces, aquí tenemos que su alfa es igual al delta E, que no es otra cosa que la diferencia de estas dos alturitas, que aquí la vemos, dividido el logaritmo de T2 menos T1, que es simplemente el logaritmo de T2 menos el logaritmo de T1. Esto está en Braja MDAS, para que lo revisen si quieren. Aquí pues volvemos a la fórmula 928, que tengámosla en cuenta. El asentamiento secundario es C sub prima alfa por H por logaritmo de T2 sobre T1, y C prima alfa, pues este factor que hay acá, es C sub alfa más 1 sobre EP. Listo. Y EP es el índice de vacíos en el extremo de la consolidación primaria, o sea, en esta curva, en esa curva, aquí en todo este extremo donde ya va a cambiar, ese es sub P. Aquí es sub P, donde ya cambia. Listo. Eso es lo que nos quiere decir eso. Esa fue la de la diapositiva anterior. En la figura 9.16. Bueno. Y aquí pues vemos que las consolidaciones se pueden presentar en depósitos naturales del suelo. Entonces usted tiene asentamientos primarios debido a la construcción del edificio. Y puede tener arcillas sobreconsolidadas o consolidadas normalmente, o suelos orgánicos. Entonces Merry nos dio estos valores, ¿sí? Y resulta que por allá en el 77, Merry y Godleski hicieron una compilación y sacaron los factores de C alfa, de C prima alfa sobre C prima, y nos dieron estos otros valores. Entonces, nos dice que para arcillas y limos inorgánicos, aquí ya le metieron los limos, listo. Arcillas y limos orgánicos y turbas. Entonces dan estos intervalos de 0.04 más o menos 0.01 y 0.05 más o menos 0.01 para las arcillas y limos orgánicos, y para las turbas de 0.075 más o menos 0.01. Y aquí el ejercicio, que es la última diapositiva que vamos a ver. Para una capa de arcilla normalmente consolidada en campo se dan los siguientes valores. El espesor de la capa de arcilla es de 3 metros, el índice de ácidos es de 0.8, el índice de compresión es de 0.28, la presión media efectiva en la capa de arcilla, o sea, sigma prima 0, es de 130 kilonewton. El incremento de esfuerzos efectivos es de 50 kilonewton, el índice de compresión secundaria, el CSUS, es de 0.02. Nos dice cuál es el asentamiento total por consolidación de la capa de arcilla 5 años después, ojo, tiempo 5 años después de la primaria, de la finalización de la consolidación primaria. Listo. El tiempo para la finalización del asentamiento primario es 1.5 años. Quiere decir que cuando se construyó, a los 1.5 años ya se presentó, se conformó o se presentó y quedó en firme toda la consolidación primaria, quedó en firme, por así decirlo, ¿sí me entienden? Entonces, eso es lo que yo le digo, mientras dura la construcción, puede haber durado 1 año y medio, y ahí mismo se presentó la consolidación primaria. Entonces, de la ecuación 928 que ya vimos, tenemos que C prima alfa es esto, y decimos que su P es simplemente los vacíos iniciales menos el incremento de los vacíos
con respecto al asentamiento primario, a los vacíos de la, sí, de la consolidación primaria. Y entonces venimos y decimos aquí que vamos a hallar delta E, que es C sub C logaritmo de sigma prima 0 más delta sigma sobre sigma primo 0. Entonces ya aquí tenemos los valores, pues el índice de compresión C sub C es 0.28 logaritmo de 130, que es el esfuerzo inicial, sobre el incremento de esfuerzo, sobre el esfuerzo inicial, y esto da más o menos 0.04. Listo. Y la solución de la consolidación primaria sería delta E por H, pues delta E es 0.04, hágalo aquí, por 3, por 1 más E sub 0, pero E sub 0 es 0.8, entonces la consolidación primaria es de 0.067, o sea, 67 milímetros o 6.7 centímetros. Ahora, si establecemos que sub C es 0.8, entonces que sub P es 0.8, entonces decimos que sub P menos, perdón, E sub 0 es 0.8, porque eso es lo que tenemos acá, el índice de vacíos inicial, menos 0.004, que es el delta E que acabamos de calcular, véalo acá. Entonces nos dice que E sub P es de 0.76. Entonces venimos a esta ecuación y decimos que S sub prima alfa es 0.02 sobre 1 más E sub P, que es 0.76, y nos da 0.011. Entonces calculamos de la ecuación 928, calculamos el asentamiento secundario y nos da que, reemplazando en esa fórmula que trae aquí, que ya la teníamos, nos da que es 0.017. Entonces el asentamiento total sería 0.067, que es el de la primaria, más este 0.017, que es el de la secundaria, y nos da 0.084 metros, que es igual a 84 milímetros. Entonces, con este ejercicio pues damos finalizado el tema de las consolidaciones primarias y secundarias en este quinto video, y en el próximo video, Dios mediante, vamos a empezar a presentar las cimentaciones profundas, que requieren pues un poquito de pronto de más videos, pero de mayor atención, y ojalá pues algunos puedan tener algunos conocimientos básicos de MATLAB para mostrarles unos algoritmos y mostrar qué hacen esos algoritmos, y obviamente pues plasmarlos en las diapositivas para poderlos explicar en su debida forma. De todas maneras, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Dios los bendiga.